no vamos a llegar a esa hora hasta que todos tengamos claridad de saber que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Es una herramienta la cual nos puede servir muchísimo en diferentes ámbitos de nuestro día a día, pero en la educación es especialmente relevante, porque más que darte data sumamente rápido, debe ser el medio para que luego los docentes y nosotros también en casa, como padres de familia, empecemos a hacer que nuestros hijos empiecen a tener, digamos, un razonamiento frente a lo que están obteniendo en la inteligencia artificial. Kenny Lazo, quien es especialista justamente en inteligencia artificial orientada a la educación, nos está dando bastantes luces sobre ello. Y en la pauta nos mencionabas algo que en realidad no lo tenía mapeado, que a mí me parece bien importante, ¿no? Nos comentabas que ya, si bien los colegios o incluso a nivel universitario se utiliza la inteligencia artificial, no hay una mirada completa del tema, porque hay que entender lo que hay detrás de la inteligencia artificial, cómo funciona, por qué es importante. Porque así como en el colegio nos han formado para poder entender la biología, por ejemplo, y no somos biólogos o médicos, nos han enseñado las cosas básicas de la electricidad, de cómo funciona la fotosíntesis, etcétera. Hoy todo estudiante también debe tener la oportunidad de aprender cómo funciona esa tecnología que está cambiando cada industria. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que ver cuál es esa ciencia que está detrás, que ha causado toda esta revolución digital. Danos un ejemplo ilustrativo práctico para que todos puedan entender. Correcto. Por ejemplo, ¿cómo funciona el Internet? ¿Cómo puedo crear una aplicación? ¿Por qué WhatsApp, cuando envío un mensaje, me dice, este mensaje tiene doble encriptación? ¿Qué significa eso? Entonces, toda esa información de cómo funciona la tecnología te la da la ciencia de la computación. Y algo más que es importante, que es la parte cognitiva, que es el pensamiento computacional, que básicamente abarca cómo identifico un problema, lo descompongo, cómo paso por un proceso de abstracción y luego creo un algoritmo, una solución paso a paso para resolver ese problema. Esa parte no se está logrando en el país. Y como te comentaba, India el próximo mes ya lo está incluyendo como parte de su currícula para todos los estudiantes desde los 8 años, que básicamente va a ser pensamiento computacional e inteligencia artificial. Claro, porque si yo entiendo cómo piensa, cómo es que me da las respuestas, por ejemplo, la inteligencia artificial, podré además discernir qué tan valiosa o válida es esta información. Es como cuando aprendes inglés, entiendes más el mundo. Cuando entiendes el lenguaje de las computadoras, entiendes mucho más y puedes, participar también de esas revoluciones y 3, quizá crear también proyectos, que es lo que queremos en algún momento, que no solo la tecnología venga de afuera, sino que sea creada por peruanos, ¿no? Ahora, esto es una información que la deben integrar los centros educativos, o sea, y la debería ya tener en agenda el Ministerio de Educación. Porque entre nosotros podemos llegar, conversar, partirnos el cerebro y llegamos a conclusiones muy bonitas en este hermoso bloque. Pero no va a ocurrir nada mientras a quienes les corresponde llevarla en el tema de educación tomen acciones concretas. Y la verdad lo veo bien difícil. No es que yo sea negativa, pero a la luz de los hechos estamos muy atrás. Y claro, ahí entra la conversación, entonces entra los siguientes actores, que somos los padres de familia. Pero si nosotros todavía no terminamos de entender de qué va la inteligencia artificial... Claro, pero eso que acabas de decir es bien importante porque, por ejemplo, como parte de las cosas que incluso los colegios, tanto públicos como privados, podrían hacer es dar pequeños talleres a los padres de familia para poder entender la inteligencia artificial, ellos darles el mejor uso y además acompañar a sus hijos en ese entrenamiento. Si no, ¿de qué se trata? Esto es una fábrica de tontos, ¿no? De monos, de consumidores. Tontos, no sé. Es como, porque la herramienta mal usada, mal utilizada, lo que te está diciendo todo el tiempo, no pienses, no gastes. Y el cerebro, que como todos sabemos en esta mesa, la función del cerebro es que como el doctor Chapatín, evitar tu fatiga, evitar la fatiga. El cerebro no quiere que consumas energía en pensar. Claro, eso se le llama, por ejemplo, pereza cognitiva. Correcto. Entonces, el ser humano es proclive a la pereza cognitiva, ¿no? Entonces, claro, estamos perdidos. Hay un ejercicio de instalar la pereza cognitiva en el humano. Correcto. Y es ahí donde espacios como esos nos permiten dialogar para discutir la importancia que tiene la educación, porque si no vamos a seguir siendo un país consumista, como mencionas. Y para que ocurran esos cambios, tenemos que trabajar básicamente en 3 áreas.
el cambio político, que en nuestro caso lo hemos venido haciendo a través un poco de gobiernos locales, regionales, UGELes también, la capacitación a los docentes, porque el docente es el principal que dice, ¿ahora qué hago? Claro. Entonces el docente también tiene que ser muy equipado. Hay bastantes currículos a nivel internacional, UNESCO, OCSE, Codeorg, están sacando diferentes frameworks de trabajo para llevar esta educación, que incluso lo interesante, Carlos y Sara, no solo pensar en el aparato, sino que se puede enseñar el pensamiento computacional, por ejemplo, que va a ser evaluado por la prueba PISA, que ya fue el 2025 y va a ser evaluado también el 2029, se puede trabajar sin computadoras, sin internet, así que un niño que esté en la selva, no sé, en Chasuta, y tengo amigos por allá, en Tarapoto, y que esté en San Isidro, puede tener la misma educación de pensamiento computacional si es que nos ponemos de acuerdo y trabajamos para ello. Me perdí un poquito cuando mencionaste que eso se puede hacer sin internet. Sí. Porque el pensamiento computacional, que es una habilidad cognitiva, se puede desarrollar a través de dinámicas, de fichas. Por ejemplo, yo puedo en el suelo enseñarles a los estudiantes cómo es que se ordena la información a través de un algoritmo de ordenamiento. Cómo viaja la información encriptada, con cajitas, con juegos. Yo puedo enseñarles a programar con un lápiz y un papel. Entonces, todo es básicamente parte cognitiva para que luego, cuando lo implementen la tecnología, sea mucho más fácil. Pero eso tendría que ir de la mano con... que se logre. Sí, tendría que ir de la mano con la implementación del equipo. O sea, está bien hacerlo en hojita y todo, pero ¿cuándo, no? Y muchas veces muchas instituciones educativas ni siquiera tienen acceso a internet, a una computadora, una tablet. Y en ese sentido quería consultarte, y justamente sobre la inteligencia artificial, es que todos tenemos que aprender a usarla, nos guste o no. ¿Debería aplicarse como, a ver, un curso más? ¿De pronto debería pensarse en eso, integrarlo a la currícula? Totalmente de acuerdo. Otros países ya lo están logrando. Si hablamos solo de Estados Unidos, de los 50 estados, ya al menos 12 han cambiado su currícula y han integrado ciencia de la computación dentro de lo que sería el currículo nacional. Como mencionaba, India ya lo está haciendo el próximo mes. Así que, así como hemos aprendido a leer, cursos de lenguaje, de matemática, biología, también debería haber un curso que sea ciencia de la computación. Bueno, y desde acá yo animo, invito acá a todos los candidatos, sobre todo dentro de sus planes de gobierno, tengan incluido esto. Y ojo, que no significa que todo, bueno, lo ideal es que todo el mundo tenga acceso a internet, pero este curso o este planteamiento de poder entender y ejercitar la parte cognitiva a través de lo que son las herramientas de computación, no requieren de internet, sino más bien es una forma de entrenarlos para que cuando llegue el momento lo puedan ejecutar con total facilidad, ¿no? Totalmente. Eso sería ideal. Porque computación son dos cosas, es la herramienta que es rápida, pero también es la parte inteligente del ser humano, que procesa la información, crea la solución y la implementa con la tecnología. La tecnología como un acelerador y automatizador de esa solución que puede incluso escalar. Claro, ya no es... El tema en conversación no tiene que ver con el copiar y pegar, sino tiene que ver con, a partir de eso que has copiado y pegado, punto, ¿qué vas a hacer con eso? Ya, y esto ¿qué te mueve? ¿Qué te genera? ¿Cómo construyes con eso? ¿O cómo lo deconstruyes también? Correcto. Bueno, muy bien. Kenny, muchísimas gracias. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias. Que les siga yendo súper bien. Bendiciones para todos. Kenny Lazo, especialista en inteligencia artificial orientada a la educación. Vamos a hacer un evento de la IA, por un caso. Eso es importante, anúncialo. Sí, es una campaña que la ha iniciado Codeorg en Estados Unidos y para este año se va a hacer la hora de la IA a nivel mundial. La hora de la IA, la hora de la inteligencia artificial. ¿Cuándo? La participación de 22 millones en todo el mundo. En Perú, sí, también una fuerte cantidad. En el mes de noviembre, a partir del 10, vamos a hacer diversas capacitaciones a docentes, a niños, para que podamos entender un poco acerca de estos conceptos y que también los niños puedan crear tecnología utilizando la herramienta. Bueno, será motivo para que nos vuelva a visitar por acá y nos cuente también de esas actividades. Hay gente que ya no paga psicólogo y tiene como terapeuta la inteligencia artificial. Lo grave si lo sabes de eso. usar, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo no es? Si lo sabes usar, de pronto te puede servir, pero no es un psicólogo, no es un médico. Inteligencia artificial, ¿por qué? Porque no te incomoda. O sea, la terapia, entre otras cosas, necesita hacerte ciertas preguntas que tú quedes rumeando hasta la siguiente sesión. Y si te das cuenta, y lo que explican los expertos, no lo digo yo, es que justamente en la inteligencia artificial todo el tiempo te está alentando, diciendo sí señor, está perfecto, todo bien. No te lleva a un lugar incómodo, es sumamente complaciente. Ni retador para personas
que han reemplazado, porque claro, les es incómodo el terapeuta que los deja pensando y rumeando hasta la siguiente sesión y reciben la respuesta amable, no, mi amor, el problema son todos menos tú. Y se van ahí. Y eso como fenómeno está ocurriendo ya en el mundo hace rato, ¿no? Imagínense. Bueno, muy bien, gracias. Un placer. Nuestros oyentes siempre nos escriben desde tempranito contándonos todo el esfuerzo que hacen por su familia. Y claro, ese ritmo tan fuerte hace que el cuerpo sienta el agotamiento antes de llegar al mediodía. Pero para que ese cansancio no te detenga, llegó la nueva Ideal con vitaminas del complejo B. Nueva Ideal con vitaminas del complejo B. Gracias a sus nutrientes, ayudan a reducir la fatiga, dándote ese empujoncito para que sigas nutriendo y dándolo todo por tu familia. Porque Ideal es tu forma de querer. 12 y 2.